jueves 26 de octubre de 2017, todos los alumnos de bachillerato de nuestro centro asistieron a una interesante conferencia con la misión política de observadores de las Naciones Unidas en Colombia. Los ponentes fueron los españoles, Alejandro Rubiela Romañach, coronel de artillería del Ejército de Tierra, y Josefina Eva Santana Hernández, sargento primero del Ejército de Tierra. Los dos observadores españoles han pasado todo un año verificando que se cumplan los acuerdos firmados para analizar y finalizar el conflicto con la guerrilla de las FARC. Entonces tenemos a Alejandro Rubiela Romañach, que es coronel de artillería del Ejército, lleva 36 años trabajando para el Ejército español. Él ha sido jefe, ha trabajado también como jefe de Estado Mayor, creo que fue jefe del 20º Regimiento de Artillería, ha estado en misiones internacionales en varios lugares, algunos recientes como acá, en Colombia, en Afganistán o en Bosnia. Domina varios idiomas y, aparte de haber estudiado la carrera militar, que es una licenciatura también, ha estudiado Geografía e Historia, tiene una licenciatura de Ciencias Políticas y tiene 2 másteres internacionales y diversos cursos de preparación en diversos países. Creo que, por tanto, entre su preparación, su formación y el trabajo que está haciendo en Colombia, pues lo que va a contar creo que va a ser muy interesante. Josefina Eva Santana Hernández es sargento primero del Ejército de Tierra, especialista en transmisiones. Creo que estuvo como su oficial analista de unidades de guerra electrónica y también en la Armada, también con, pues, en cuestiones de electrónica, ¿no? Efectivamente. Y aquí creo que está como supervisora de comunicaciones estratégicas en la misión de acá, ¿no? Puede reportar gestión de información. Eso es curioso, como dato curioso, pero se lo voy a decir porque un tema que en filosofía por sí que tratamos recurrentemente es que ella es militar, está aquí un año, pero ella además personalmente es mamá, está casada y tiene su familia, o sea que no hay incompatibilidad entre un trabajo tan atractivo como es que nos va a contar y una cosa tan fundamental como mantener una familia. Ella, bueno, pues analista en equipos de reporte, de información como dice, y ahora ruego que, como siempre, atendáis con el máximo respeto y ya os dirán ellos la dinámica que prefieren. Cuando tengáis algo que preguntar, pues adelante. Bienvenidos. Bien, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias al director del colegio por habernos invitado y darnos la ocasión para poder explicaros a todos vosotros un poco lo que hacemos, que lo hacemos por España y lo hacemos por Colombia. Y siempre es una satisfacción saber que la gente conoce nuestro trabajo y bueno, ya veréis luego si lo queréis apreciar o no, pero vamos. En principio tenemos tiempo hasta las 9:30 para charlar sobre el proceso de paz en Colombia y la misión de Naciones Unidas en Colombia. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir? Yo tengo una presentación de apoyo, un par de películas para también que ayudarán a entender, por eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero lo que quisiera es, como es bastante rato, que quedara todo claro. Por tanto, si en cualquier momento alguien, no al final, en cualquier momento alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos hablando en cualquier momento o considere que podemos profundizar en algo, levanta la mano, lo dice y lo vemos, ¿vale? Entonces, a no ser que luego ya veamos un poco justos de tiempo. En todo caso, si no, al final también dejamos otro tiempo para si hay alguna pregunta más de profundidad o lo que sea. ¿Visto? Esto sería, o sea, que en cualquier momento interrumpimos y no pasa nada. Entonces, la presentación se titula, vamos a hablar, la misión de Naciones Unidas en Colombia, específicamente un poco para vosotros. Yo entiendo que vosotros sois alumnos de bachiller, primero y segundo de bachiller, conocéis historia de Colombia, un poco de geografía de Colombia y supongo que habréis, los que lleváis mucho tiempo viviendo aquí o que sois de colombianos, pues habréis a lo mejor sufrido o vivido o conocido aspectos de la guerra y de su proceso de paz, con lo cual pues eso facilita un poco la comprensión. Adelante, por favor. Entonces, para ello seguiremos esta índice o esta agenda. Primero hablaremos un poco de antecedentes, de por qué llegamos a esta situación. Veremos un poco cómo empieza la guerra, cómo evoluciona, sin profundizar todos los aspectos de procesos de paces anteriores. Vamos a ver la parte española
brevemente quiénes somos, qué hacemos, cómo llegamos aquí a Colombia y luego ya entraremos en la parte más importante, que hablaremos de la misión, qué es la que hace la misión, qué detalles de qué es lo que hemos hecho y qué estamos haciendo y unas conclusiones. Venga, sí, gracias. Vale, vamos a hablar un poco de historia. Me gusta mucho la historia porque de la historia se aprende todo, ¿no? Colombia, como sabéis, es un país con una historia compleja, ¿no? O sea, siempre ha habido muchos problemas políticos, tradicionalmente entre los dos grandes partidos, el conservador y el Partido Liberal. Durante el siglo XIX pues, hubo una sucesión de gobiernos, golpes de Estado, mucha inestabilidad, etcétera, etcétera. Pero en el año 46, con el asesinato de Gaitán, Elícer Gaitán, se inicia el procedimiento, el periodo que llaman de la violencia, ¿no? Ese periodo en el cual pues, los liberales y los conservadores pues, se dedican a dirimir las diferencias a tiros, la cual, sigue por favor, pues sigue. Pues lo cual causa pues, una situación muy grave en el país, en la cual mueren muchísimos colombianos. En el año 50, el presidente Laureano Gómez, después del asesinato de Gaitán, que era un candidato, digamos, liberal de izquierdas, el Partido Liberal se había dividido en dos candidatos, había el conservador y el liberal se había dividido en dos. Si hubieran presentado unidos a las elecciones hubieran ganado, pero al dividirse pues no tuvieron opción a vencer. Al matar a Gaitán fue cuando se hizo el Bogotazo también, que fue una especie de revolución que hubo aquí en Bogotá, que también murió mucha gente. Hay fosas comunes por ahí y camposantos dedicados a eso. Pero luego al final ganó el conservador, ¿no? Digamos, Laureano Gómez, que inició, digamos que formalizó mucho esa violencia, digamos, tanto del Estado como que favorecía que los conservadores pues, pudieran pues a lo mejor asesinar a personas liberales o viceversa, ¿no? La violencia, el periodo este duró prácticamente hasta el año 58. Se calcula que vinieron 300.000 personas en Colombia como consecuencia de la violencia política. Sigue. Y ahí surge otro problema, que es el problema agrícola, de las tierras, ¿no? Colombia, como sabéis, es un país en el cual está en permanente colonización, ¿no? Si uno vive o visita, nosotros hemos visitado todo el país, hemos estado en Caquetá, en Guaviare, en Meta, en Putumayo, etcétera, ¿no? O sea, ahí los agricultores van avanzando hacia la selva, ¿no? Van desforestando y van haciendo sus explotaciones, ¿no? Pero no hay un concepto de propiedad como tener a lo mejor en España, ¿no? Que hay un registro de propiedad, una cosa que está muy clara, esto es mío, lo he comprado, sino que la gente va colonizando esas propiedades. Durante ese periodo se produce una especie de, llamemos, legalización de la propiedad de la tierra, la cual latifundistas, apoyados por el gobierno, pues toman tierras de agricultores que las habían cogido, las habían desforestado en su momento, ¿no? Y eso produce que haya casi 200.000 agricultores afectados por ese proceso, que también genera un grave descontento, ¿no? Fijaros en esto de las tierras porque luego veréis que las FARC es un movimiento basado en campesinos. Son gente sobre todo agrícola, que tiene una mentalidad de propiedad de la tierra. Es un constante en ese momento. Sigue. Y surgen lo que llaman las guerrillas liberales y las autodefensas campesinas. ¿Por qué? Porque si grupos conservadores van a vengarse de alguien, van a matar a alguien por lo que sea, y el Estado no les protege porque la policía no está ahí o el ejército no está ahí, que es otro problema que ha tenido Colombia también, que el Estado no ha podido aparecer en todo su territorio, entonces la gente se autoorganiza. Y esas autodefensas campesinas son grupos de campesinos armados que cuando tenían conocimiento que alguien venía, pues iban allá a defenderse. Con lo cual tenemos gente armada que está en el campo, está descontento y que tiene un antecedente de violencia. Sigue. En el año 53 se da un golpe de Estado, el general Laureano López Pinilla, que más o menos consigue acabar con la violencia, pero también acaba con el sistema democrático, ¿no?
pero al final, sigue por favor, el general López Pinilla, ya cuando acaba, sigue, ya acabamos, sigue. En el año 58 hay el acuerdo del Frente Nacional en el cual al final el Partido Conservador y el Liberal se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para dejar la violencia y turnarse en el gobierno. Digamos que se reparten el gobierno, los ministerios, las consejerías, etcétera, etcétera, y digamos que van cambiando durante este tiempo, que dura hasta el año 74. ¿Qué sucede? Que ese acuerdo da esa paz porque termina esa violencia, pero por otra parte los problemas sociales no se resuelven porque están de acuerdo entre ellos y ya les va bien, ¿no? Y esos problemas se enquistan y se mantienen ahí. Esos problemas de la tierra, de los agricultores, de la inseguridad, están ahí todavía. Es importante que en el año 59 triunfa la revolución en Cuba. Es el primer país socialista en América. Y estamos en un entorno de Guerra Fría, ¿sí? Por tanto, todas esas guerrillas y autodefensas que estaban ahí, que lógicamente eran más pro, digamos, los campesinos, digamos, la gente pobre, etcétera, pues un poco caen en el arco, en la zona del socialismo, ¿de acuerdo? Cuba, digamos que lo que quiere es favorecer la expansión de la revolución socialista en Iberoamérica, ¿sí? Por ejemplo, el Che Guevara famoso no es cubano, es argentino, ¿no? Y muere en Bolivia. Entonces, todas esas guerrillas que surgen en Argentina, en Uruguay, aquí al final están un poco dirigidas por Cuba, ¿vale? Entonces es importante el aspecto cubano aquí y luego veremos que también es importante en el fin del conflicto. Seguimos, gracias. Bien, entonces, dale toda la entera. Fijaros aquí, vale, ¿una más? No, atrás, vale. Vale, fijaros aquí una cosa. Las FARC oficialmente se fundan en el año 64 en Marquetalia. O sea, Marquetalia es una región que está ahí por Tolima, en la cual grupos de campesinos se habían organizado allá, tenían sus autodefensas y proclamaron una especie que llamaban República Independiente de Marquetalia. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no llegaba ahí, o sea, no había jueces, no había médicos, no había policías, etcétera, etcétera, y se autoorganizaron de una manera, digamos, medio socialista, ¿no? El gobierno, cuando ya vio que aquello tomaba un cariz importante, pues decidió acabar con esa república, ¿no? Con ese estado, ese espacio, y pues acabó a bombazos, ¿no? Digamos, lo bombardearon, etcétera, etcétera, y la República de Marquetalia se acabó. Pero de ahí surge las FARC, o sea, ahí se funda las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Marquetalia, como, digamos, una respuesta a ese ataque del gobierno. Se organizan ya militarmente. Fijaros el nombre, Fuerzas Armadas. Fuerzas, es un ejército, ¿eh? No es un partido político, es político, pero básicamente es militar, ¿de acuerdo? Las FARC tienen una estructura militar siempre. Entonces, pongo esto porque, fijaros, todos los presidentes de la República, desde el año 82, han intentado negociar con las FARC y han intentado pactar o llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Prácticamente todos, o sea, Turbay, amnistía, Betancur, lo mismo, acuerdo de la Uribe, Gaviria, lo mismo, todos van haciendo sus procesos, pero los procesos no les salen bien. ¿Por qué? Porque al final todos tienen sus intereses particulares más allá de la paz. Unos quieren ganar las elecciones, otros quieren que no se haga la reforma agraria, otros quieren que se haga la reforma agraria, otros tienen sus cosas muy particulares. Entonces, al final, pues claro, realmente la paz no deja de ser un instrumento político. Y claro, realmente la paz era mucho más importante que ese instrumento político, ¿eh? Tener en cuenta que, por ejemplo, Pastrana, en 97, o sea, él llegó a hacer una zona desmilitarizada que se llamaba, que ocupaba una gran superficie en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Tuila, ahí, en San Vicente de Caguán, que les dejó esa zona a las FARC completamente. O sea, era como, bueno, organizaros ahí, este terreno es vuestro, para negociar. Luego él se sintió traicionado por Tiro Fijo, que era entonces el
el jefe de las FARC y el proceso pues fue, digamos, al garete una vez más. Pero pensar que aquí en los años 99 o 2000, cuando nacisteis vosotros, ¿no? Las FARC estaban en la calera. Las FARC estaban en la calera. Las FARC estaban... había francotiradores en las montañas de aquí de Bogotá, que alguno pasaba por la calle y le metían o sea, aquí al lado. O sea, las FARC entonces se estima que llegaban a tener unos 30.000 efectivos. 30.000, ¿eh? Muy bien armados, como nosotros luego hemos podido ver cuando hemos recogido sus armas, ¿eh? Y muy bien organizados. O sea, un ejército muy potente que tuvo en jaque al gobierno de Colombia. Y el gobierno de Colombia se ha salido un poco, en principio gracias a la ayuda americana. Los Estados Unidos crearon el Plan Colombia cuando vieron que la cosa estaba muy mal, y lo cual se tradujo en una fuerte ayuda americana, sobre todo al ejército. Pensar, por ejemplo, que el ejército colombiano es el segundo ejército que tiene más helicópteros Black Hawk, ¿no? O sea, hay una fuerte, potente flota de helicópteros, un buen armamento. Aquí hay 400.000 hombres entre Fuerzas Armadas y Policía. 400.000. Pensar que España tiene en su ejército, no llega a 100.000, ¿eh? 400.000 tiene el ejército colombiano, dedicados básicamente a contrainsurgencia, ¿eh? O sea, Colombia no tiene, por ejemplo, artillería antiaérea, no, todo el mundo está en lo mismo, contrainsurgencia, contrainsurgencia, contrainsurgencia. Bien, entonces, bueno, digo, lo importante es ver que es un permanente, ¿no? Estos diálogos, este intento de ver esto. Sigue, por favor. Sí. Hasta que llega Santos, ¿no? Entonces Santos, pues, empieza otra vez, como todos los presidentes, ¿no? su proceso, ¿no? Y este proceso, pues este es el que ha funcionado, es el que, bueno, de momento, ¿no? Esperemos que funcione, ¿no? Pero a partir del año 11, pues hay unas negociaciones que en principio son secretas. ¿Y por qué son secretas? Porque se sabe que el país está dividido, como de hecho se evidenció en el plebiscito justo que fue el año pasado, ¿no? Entonces no querían que ya de entrada, antes de empezar, pues hubiera un montón de gente que pudiera, digamos, empezar a torpedear, a romper las ideas que tuvieran, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, digamos, las negociaciones son secretas, pero al final hay unas firmas, etcétera, etcétera, pero ya en septiembre de 2012 se tiene que confirmar oficialmente, porque en este mundo de la comunicación es muy difícil tener secretos, ¿no? Entonces, se conoce que hay estos acuerdos, es un poco un escándalo para algunos, etcétera, etcétera, pero dice que, adelante, que vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, pongo esto intermedio para que veamos de qué estamos hablando. Estos son datos del comisionado de la memoria. Son datos científicos, están bien hechos, no son datos periodísticos. Estamos hablando que la guerra con las FARC ha causado, fijaros, 220.000 asesinatos, ¿sí? 5.700.000 desplazamientos forzados, emigración, gente que ha tenido que salir del campo o moverse de aquí o irse de Colombia como consecuencia de la guerra. Lo digo porque a veces uno está aquí en Bogotá y lo ve todo muy bien y va al cine y a bailar y no se da cuenta de que aquí ha habido gente que lo ha pasado muy mal, mucha gente. Y mucha gente que vive en Bogotá, en el sur de Bogotá, ha tenido que venir huyendo de sus regiones o en los arrabales de Medellín o en los arrabales de Cali. Está lleno de gente que ha tenido que dejar su casa por la guerra, por miedo a los continuos problemas que había ahí. 25.000 desaparecidos, asesinatos selectivos de la gente ya concretamente que iban a matar a una persona por ser quien era. 1.900 masacres, que se definen como masacres cuando entraban en unas poblaciones y se cargaban a todo el mundo, por si acaso, o como venganza, etcétera, etcétera. 27.000 secuestros, que eso ha sido muy importante, violencia sexual, niños, reclutamiento forzado, 6.400, y en total hay 8.190.000 víctimas registradas. O
O sea, hay una ley de víctimas en la cual la gente se registra y dice, mire, yo o me he desplazado, he tenido estos problemas, etcétera, etcétera. Hay 8 millones de personas registradas en un país de unos 48 millones de habitantes. Eso es mucho. ¿Vale? Sigue. Y entonces vamos a ver, ¿por qué esto es una cosa mía particular, una deducción mía, pero ¿por qué creemos que ahora termina el conflicto? La primera razón que yo pienso que es porque la gente estaba harta ya de lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? O sea, ya basta de tantos años, desde el año 64. O sea, una guerra que ha durado 50 y pico años, ¿no? O sea, la guerrilla más antigua de Iberoamérica y que no se veía al final, ¿no? O sea, la gente estaba harta, quería ya la paz. Y la guerra era impopular. Y pongo esto de la sociedad de información porque a lo mejor cuando había la época de la violencia, como mucho tenemos 4 fotos, pero hoy por hoy ponemos la televisión, ponemos internet o lo que sea, o el móvil o lo que sea, y podríamos ver las masacres que se hacían, el detalle sangriento de eso que a la gente le afecta, ¿de acuerdo? Entonces la gente al final, en la sociedad de información, pues ve, digamos, la crudeza de esta guerra, que no deja de ser una guerra civil entre hermanos, ¿no? Y eso también tiene que ver con el hartazgo de la sociedad. Sí, por favor. Pero hay un aspecto que es muy importante y no debemos obviar. Se llega a la paz porque el gobierno ataca a la guerrilla. La guerrilla desciende de 30.000 efectivos a 10.000 efectivos. ¿Por qué? Porque los matan, o los meten en prisión, o les obligan a desmovilizarse. O sea, la presión militar es fundamental. O sea, para ganar la parte final de la guerra puede ser el acuerdo político, pero si no se hubiera llegado a eso, ¿por qué fracasó Pastrana? Porque las FARC estaban fuertes. Pastrana, digamos, dejó de hacerles presión, se sintieron fuertes y los otros siguieron. O sea, a la vez que se estaba negociando, se estaba atacando con fuerza, ¿vale? Y esto lo que hace es que las FARC vean que no pueden ganar. Es que es importante eso, ¿no? Si ellos no se hubieran sentido atacados, pues no hubiera pasado eso. Luego la sociedad cambia, ¿no? Y eso es importante también. ¿Por qué lo digo? Porque esa sociedad agrícola que podía estar en Colombia en los años 50 o 60, pues está dejando de existir. O sea, ahora mismo creo que es aproximadamente casi el 70% de la población colombiana es urbana. Mucha gente ha huido por la guerra, pero también hay una permanente emigración de gente del campo a la ciudad. Y esa gente pues ya tiene otros intereses, otra mentalidad. No tienen ese interés por la posesión de las tierras o lo que sea. A lo mejor quieren tener una casa, un trabajo, un coche, ¿no? Que sus hijos vayan al colegio, etcétera, etcétera. Esos cambios sociales hacen que las FARC, que es una estructura pensada más para una guerra agrícola, pues ya quede un poco demodada, ¿no? Digamos, fuera de moda, ¿no? Y luego hay otra cosa, ¿no? Desde el principio de los 90, pues cayó la Unión Soviética, cayó el bloque socialista, digamos, ha quedado Cuba ahí como una especie de reducto, pero antes la Unión Soviética apoyaba a las FARC, ¿sí? Y de hecho muchas de sus armas pues son soviéticas, ¿no? Pero ya no tiene por qué apoyarla, ¿no? Ese apoyo ha caído, pero eso ya fue hace tiempo, ¿no? Pero Cuba, que ha quedado ahí como un reducto, pues sabemos que Cuba no está bien, o sea, económicamente el país no funciona, tiene muchos problemas y no está tampoco como para regalar cositas y apoyar fuertemente a esto, ¿no? Y últimamente este año la crisis venezolana, ¿no? Venezuela es un país que tiene un gobierno más bien también del Partido Comunista, ¿no? Unificado, que se llama ahí, y tampoco está ahora como para apoyar mucho a los demás porque bastante tiene con su crisis, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Entonces luego, otra causa del final, como he dicho antes, es que las FARC se han dado cuenta que no podían ganar. O sea, puedo estar mucho tiempo, pero no voy a ganar. Será muy difícil que gane. Pero el gobierno también se da cuenta
que es muy difícil ganar también. Porque para ganarles o se rinden o los aniquilan, ¿vale? Que eso es un poco lo que decía el uribismo, ¿no? El uribismo decía, no, nosotros seguimos atacando y los exterminamos. Bueno, pero ¿cuánto te va a costar? O sea, porque al final quedaban ahí todavía 10 o 15.000 personas. O sea, no es tan fácil. Los últimos, pues cuesta mucho de exterminar. Entonces, quizá para los que hayan vivido en España, quiero recordarles el problema con la ETA, ¿no? O sea, pues la ETA parece ser que se ha terminado, pero ha costado muchos años. Y al final quedaba un comando, o quedaban 2 comandos, y seguían haciendo sus atentados, sus historias y tal. Con lo cual, no es tan fácil eso de decir, una guerrilla, un ejército a lo mejor se le vence mejor que una guerrilla, porque la guerrilla está metida en la sociedad, está metida en el campo y es más difícil de controlar, ¿de acuerdo? Entonces el gobierno se dio cuenta que era difícil ganarle y las FARC se dieron cuenta que no podían ganar, ¿vale? Es un poco, hay que buscar la suma cero porque esto no puede ser, si no nos va a costar mucho. ¿Seguimos? También hay un tema que es importante, el tema del narcotráfico, ¿no? Narcotráfico en Colombia es un problema que se desarrolla a partir de los años 80, sobre todo 90, y o sea, Colombia es un país ahora mismo el principal productor de coca del mundo, con un montón de hectáreas puestas en cultivo, y ese narcotráfico fue utilizado por las guerrillas, tanto el FARC, el ELN, el EPL, todas las que había, como por grupos delincuenciales para enriquecerse. O sea, las FARC tienen dinero porque controlan el narcotráfico. Las FARC tienen zonas libres en las cuales el gobierno no puede entrar. ¿Y qué hacen ahí? Cultivan coca. Si uno se va a Florencia, por ejemplo, de Caquetá, vas por la carretera de Florencia a San Vicente de Caguán, hay unas montañas y ves todas las montañas a una altura, está todo con los campos de coca. Pam, 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 pam. Kilómetros y kilómetros de campos de coca, ¿no? Entonces, esa zona que antes era controlada por las FARC, los agricultores, campesinos, cultivan ahí su coca, que les es más rentable que cultivar patatas o yuca o lo que sea. Que pues tampoco no creéis que pagan tanto vamos, pero la planta de coca es bastante cómoda, crece en cualquier sitio, crece en paredes así, y como es un arbusto, lo único que hay que hacer es sacar las hojas. Se la puedes sacar 3 o 4 veces al año, pasas allá con la bolsa, chan, 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 al cabo de 3 meses vuelves y otra vez, ¿no? Sin coger hojas y nada más, ¿no? Es bastante fácil. Y en Colombia crece muy bien. Entonces, en esas zonas ellos cultivan coca, tienen sus laboratorios, producen la pasta de coca, incluso a veces producen la cocaína y de ahí obtienen beneficios. De ese dinero es de donde pagan toda la guerrilla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el narcotráfico está teniendo mucha presión. Hubo una época que se hacía lo que llamaban las erradicaciones forzadas de plantas de coca que organiza el gobierno, etcétera, etcétera, y luego había las fumigaciones. Pasaban aviones, fumigaban, mataban las plantas, los animales y todo lo que fuera, ¿no? Pero eso hizo que la superficie de coca disminuyera mucho. Por tanto, los ingresos de la guerrilla, ¿vale? Pensar que la guerrilla ha tenido muchísimo dinero. O sea, es sorprendente ver que tú nosotros hemos ido, yo que sé, a campamentos, a cambuches de las FARC y tienen su televisión en color, internet, lavadora, las neveras, viven en sus tiendas, pero tienen de todo, ¿no? O sea, cobran un sueldo, comen bien, etcétera, etcétera, ¿no? Parte de ese dinero viene del narcotráfico, otro venía de la extorsión, de los secuestros, etcétera, etcétera, pero parte era el narcotráfico. Si a veces no tenían comida, no se preocupe, ya compró unas vacas, ¿dónde saca el dinero? No quiero saber. Ellos tienen sus dinero para hacer sus cosas, ¿no? Sus uniformes son buenos, su armamento es bueno, también, ¿vale? Entonces, al hacer esa presión, disminuye el dinero y también dice, bueno, pues vamos a pensárnoslo, ¿no? Aunque esto del narcotráfico sí que lo veo difícil de erradicar, ¿eh? Y luego la comunidad internacional también apoya a Colombia, porque ve que es una guerra que no favorece a nadie
y no interesa que este país esté desestabilizado. Es un país grande, es un país importante y que nadie quiere que tenga esos problemas, ¿no? Y ya por último, la cuestión económica, ¿no? O sea, Colombia es un país en vías de desarrollo que todo el mundo dice que tiene muchas posibilidades, que tiene petróleo, que tiene mucha minería, que tiene su industria, ¿no? Tiene, bueno, una agricultura muy buena, pero no acaba de despegar. Lógicamente, ¿cómo va a despegar con una guerra que genera esos problemas? Por tanto, esa necesidad económica es la que hace un poco pues que también, digamos, bueno, acabamos con la guerra y empieza el crecimiento. Debería empezar el crecimiento económico del país para alcanzar que mayor número de gente pues alcance esa clase media, pueda empezar a consumir, pueda estar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una razón también para el fin del conflicto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vemos... ¿Vamos a poner toda? Sí, vamos. Digamos, esto sería ya el proceso en el año pasado, como sucedió el año pasado, ¿no? Que ahora luego lo veremos en una pequeña película. ¿Visto? Entonces, el gobierno de Colombia solicita a Naciones Unidas una misión. O sea, nosotros venimos aquí porque nos lo pide el gobierno de Colombia. Colombia no es un estado fallido. ¿Sabéis qué es un estado fallido? Esos estados que, digamos, que teóricamente es un país, pero que no funciona en absolutamente nada, ¿no? En África, como puede ser, yo que sé, el Chad o la República Centroafricana, que al final van allá de una misión porque ahí no se aclara nadie. No, Colombia pide a Naciones Unidas que venga, ¿no? Pide a Naciones Unidas que venga como un elemento de negociación entre los dos. Queremos a alguien neutral que esté entre el gobierno y las FARC. Y le dice a Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, para eso se constituye una misión política, que es nuestra misión. Es importante la palabra política. Naciones Unidas organiza dos tipos de misiones. Las misiones de mantenimiento de paz y las misiones políticas. La mayoría de las misiones que nosotros vemos, cascos azules, etcétera, etcétera, que vemos ahí en la tele, etcétera, etcétera, son misiones de mantenimiento de paz. Las misiones políticas suelen ser unas misiones, como yo diría, electorales, más pequeñitas para controlar algún pequeño problema, etcétera, etcétera. Como Colombia no es un país fallido, no quería que hubiera una misión de paz con militares uniformados o unidades militares en el país, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestro único uniforme es este chaleco. O sea, yo no voy de uniforme vestido de coronel del ejército en Colombia, el gobierno colombiano no me deja, ¿visto? O sea, que somos una misión política, aunque participan los militares. Digamos, es una especie de una trampita, ¿no?, que han hecho para que quede así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces ya, a partir de febrero empieza a venir gente aquí, junio solicita apoyo a los Estados miembros y es importante, el 23 de junio se firma el cese al fuego definitivo. O sea, como ya las negociaciones están hasta el 23 de junio del año pasado había incidentes, había tiros, había muertos, había operaciones, Estamos hablando que justo hace un año, un poquito más, ha acabado la guerra oficialmente, ¿de acuerdo? Ese día dicen, bueno, ya estamos de acuerdo, cese el fuego. Los dos firman el cese el fuego y se prohíben las operaciones, ¿de acuerdo? Fijaros, 23 de junio, cese el fuego. Al día siguiente llegan los primeros observadores. El día siguiente. Esto ha sido todo muy rápido, Y a partir de ahí, firma del estatuto de la misión, o sea, cómo el gobierno de Colombia nos reconoce, cómo vamos a estar aquí. Se firman los acuerdos de paz de Cartagena, seguro que recordáis aquel día que iban todos vestidos de blanco, que vino el rey Juan Carlos también, ahí en Cartagena, se hizo un gran número, etcétera, etcétera. Pero, fijaros, 26 de septiembre, 2 de octubre, se hace el plebiscito y sale que no. Aquí fue un drama para los que trabajan para la paz, lógicamente, ¿no? Porque nadie esperaba eso. Ahí se evidenció una vez más la división de la sociedad colombiana que venimos hablando desde el principio. Fue muy justo, la mitad más o menos, pero se dijo que no. Sin embargo, es una cosa que sorprendió, ¿no?, a la gente, que pese a que se dijo que no, ¿qué se hicieron? Bueno, dijeron, bueno, me parece que nos hemos pasado, ¿no? Vamos a tranquilizarnos. Se volvieron a poner a negociar y
y ahora ya con acuerdo, digamos, del uribismo, ¿no? El partido que se oponía a eso, y modificaron el acuerdo de paz. ¿Por qué lo modificaron? Porque realmente el acuerdo de paz era un acuerdo muy complejo, no sé si alguno lo ha leído, el antiguo, en el cual incluía un montón de cosas que no tenían nada que ver con la paz. O sea, temas como, yo qué sé, el aborto o los derechos de los homosexuales, o que, bueno, sí, la agrícolas, que si la sociedad, no sé qué tal. Ahí quisieron meter muchas cosas. Y entonces hubo mucha gente que... Había tantas cosas que a nadie le gustaba todo, ¿no? O sea, cuando quieres poner muchas cosas, había gente que no estaba de acuerdo con unas cosas, otras con otras. Hubo mucha oposición por parte de iglesias evangelistas, etcétera, etcétera, curiosamente, por los temas de las familias, etcétera, etcétera, y bueno, pues por eso salió que no. Lo que hicieron fue modificar el acuerdo, llegaron a la conclusión que eso de los referéndums es peligroso, como podemos saber ahora en España, por cierto, y bueno, claro, sí, porque al final la gente, en las cosas de decir sí y no, unas cosas complejas no deja de ser complicado, ¿no? Las cosas son más que sí y no, ¿no? No son más que blancos y negras. Entonces, al final se firma el acuerdo definitivo que se aprueba el 30 de diciembre y para nosotros, de noviembre, y el 1 de diciembre es lo que nosotros llamamos el día D. A partir de ese día nosotros empezamos las operaciones, ¿vale? Entonces vamos a poner, Eva, por favor, la película, porque ahora... Cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. El proceso se distingue por algo que hemos denominado como una especie de mantra. Lo concebimos como un proceso serio, digno, realista y eficaz. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos. A cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy. Las delegaciones solicitarán el acompañamiento en la subcomisión técnica de un delegado del Secretario General de las Naciones Unidas y un delegado de la Presidencia de UNASUR. ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que ponga en marcha una misión de verificación del futuro cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Acabamos de tener una sesión, yo diría histórica, en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobando una resolución por unanimidad de todos sus miembros que establece la conformación de una misión política para el seguimiento de las conversaciones y las tratativas de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC-EP. Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Y por fin, el proceso mismo, la secuencia para la dejación de armas.
ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Those in favour of the draft resolution contained in document S 2016-774, please raise their hand. Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. O sea, hemos visto, digamos, la parte política del acuerdo de paz, ¿no? El antes de, el por qué, etcétera, etcétera. Sigue, por favor. Bien, entonces vamos a hablar un poco de nosotros, españoles. Hay que entender, España quiere apoyar a Colombia, como hemos dicho, nosotros somos países hermanos. En España ahora mismo viven más de 400.000 colombianos, muchos han cogido nacionalidad, pero o sea, hay una importante población colombiana, hay un gran vínculo entre España y Colombia y España pues se apunta, digamos, a participar en este proceso de paz, aunque no se apunta en el primer momento porque se decide que ese proceso se haga dentro del marco de países iberoamericanos, la CELAC, la Confederación de Países de Iberoamérica y del Caribe. Pero al final España hace presión y consigue meterse dentro del proceso de paz. Entonces, fijaros, en julio nos ordenan que participemos. Rápidamente, en 4 días, en 5 días, designan observadores del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. En 3 días más nos ordenan el despliegue, hacemos el reconocimiento y el 23 de junio estábamos dispuestos para desplegar 32 observadores en Colombia. Es un tiempo bastante corto, o sea, teniendo en cuenta que personal hay que equiparlo, hay que vacunarlo, hay que formarlo, te explican un poco todo este tema, pero bueno, se hizo a gran velocidad y estábamos listos para venir a incorporarnos a este proceso. ¿Qué pasa? Porque acordaros que habían empezado a llegar a final de junio, ¿no? los observadores. En aquel momento, como había esa incertidumbre de que no sabía, etcétera, etcétera, al final decidieron no llamarnos y nos estuvieron allí esperando, nos fastidiaron las vacaciones de verano, estuvimos todos allá, hasta el mes de noviembre, ¿de acuerdo? Al final del mes de noviembre ya nos desplegaron. ¿Para hacer qué? Básicamente los españoles hacemos lo mismo que los demás observadores, que son verificar el alto el fuego y cese de las hostilidades, ese que han declarado el presidente Santos y que declaró Timochenko, o sea, verificar que no vuelve a haber ningún tipo de problemas, y verificar, y vigilar y verificar la dejación de las armas. Dejación de las armas es entrega de las armas, pero no lo han querido llamar así, sino porque las FARC, como ellos dicen que no han perdido la guerra, ellos dicen que dejan las armas, ¿vale? ¿Y a quién se las dejan? A las Naciones Unidas, no al gobierno de Colombia. Y le dice, Naciones Unidas, le dejo las armas y le dejo que las destruya, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿de acuerdo? No se las damos al gobierno para que luego las pueda usar contra nosotros. ¿Listo? ¿Sigue? Es importante ver que para nosotros la misión es una misión política, lo hemos dicho antes, y
y que nosotros vamos a estar vestidos de civil, que no llevamos armamento, lo cual no deja de ser un poco... por ciertos sitios que vas por ahí, pues hemos tenido algunos problemas y tal, pero bueno, Naciones Unidas y el gobierno de Colombia dijo que no fuéramos armados, y la responsabilidad de seguridad ha sido de la policía colombiana, ¿eh? La policía colombiana es la que nos ha prestado la seguridad, ¿de acuerdo? Seguimos. Y entonces, pues nosotros llegamos aquí, el primero que vine fui yo, el 14 de noviembre, y al final... ¿Sigue? Bien, al final nos llamaron solo a 18 observadores. El resto se quedaron allá o han ido relevando. Son 18 observadores los que estamos, 4 del Ministerio de Interior, Policía y Guardia Civil, y el resto del Ministerio de Defensa, del Ejército de Tierra, Armada y el Ejército del Aire. Es importante este último punto que he puesto porque nuestra llegada aquí, y lo puedo decir en este entorno, pues causó ciertas suspicacias. Por un lado, algunos podían pensar que, pensando en ese viejo colonialismo, mentalidad colonialista, que venían los españoles, o como a veces algunos que son un poco reticentes, ¿no? Hay mucha gente que nos quiere mucho y otros también te quieren, pero te ven desde un punto de vista más así, ¿no? Digamos. Y por otra parte, también algunos, digamos, de las FARC, pues también tenían cierta reticencia hacia la participación española, en parte porque las FARC estaban consideradas como una organización terrorista en las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene unas listas que ahí está, yo qué sé, el Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas, el IRA, la ETA, tal, y estaban las FARC. ¿Qué quiere decir? Que las FARC no podían, por ejemplo, ninguno de las FARC podían viajar a Europa, ni estar en Europa, ni podían tener ninguna cuenta bancaria allá. Por lo visto, al parecer, debían tener cuentas bancarias bloqueadas por ahí, por Europa, Luxemburgo, lo que sea, tal y cual. Entonces, las FARC tenían mucho interés en que las sacaran de esa lista, ¿de acuerdo? Y entonces dijeron que hasta que no la sacaran, que le dijeron a España que la sacara de esa lista. España les sacó, y cuando ya le sacaron de esa lista, digamos que ya la relación con nosotros cambió un poco, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, es curioso ese aspecto, ¿no? Luego esto ya se resolvió. Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces vamos a hablar ya, nos centramos ahora ya en la misión. Hay bastantes fotos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La misión tiene un mandato, ¿no? Usted está aquí para hacer esto, ¿vale? Que son las dos cosas que he dicho antes. Sobre todo, el cese el fuego y hostilidades de vigilar este cese el fuego, que se produce bien, y hacer la dejación de las armas. Verificar la destrucción de armamento inestable, ¿de acuerdo? Además, resolver las diferencias que se puedan producir entre las FARC y el gobierno, porque siempre estábamos ahí en medio, ¿de acuerdo? Hacer recomendaciones, porque se supone que nosotros sabemos un poco de procesos de esto, de procesos de paz, ¿vale? Más o menos es esto básicamente nuestro mandato, ¿no? Pero estos dos puntos son los más importantes. ¿Sigue? ¿Vale? Entonces, visto lo que tengo que hacer, ahora vamos a ver cómo lo hago, ¿no? Entonces, antes de empezar, ¿no? Esto que ya seguro que lo conocéis, pero hay que tener en cuenta que nos movemos en un país muy grande, 1.142.000 kilómetros cuadrados, es un poquito más del doble que España, y en un país muy difícil geográficamente, con muchas montañas, con unas carreteras muy malas, unas vías de comunicación muy complicadas. Cuando uno viene aquí y le dicen que para ir, no sé, ¿no?, a Neiva, que está a 300 kilómetros, tardas 7 horas, dices, hombre, si yo voy de Barcelona a Zaragoza en 3, ¿no? Dices, pero claro, hay que tener esa mentalidad. O que uno dice, quiero ir a Cartagena en coche y todo el mundo te dice que no vayas porque no llegarás nunca, ¿no? Dices, bueno, entonces dices, bueno, es que eso a la hora de trabajar en el campo es complicado para nosotros, ¿de acuerdo? Que no hay carreteras, hay muchos ríos, la climatología es muy dura, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese es el problema, ¿no? Vemos el personal. ¿Cuánto personal teníamos? La misión tenía autorizadas 450 personas, observadores, que eran militares y policías, mayoritariamente militares. Fijaros que hay 57 mujeres y 391 hombres,
Aquí hablamos de 448, nunca llegamos a ser 450. Y esta es la distribución por países. Fijaros que Argentina es el país que más gente ha puesto, 94. El general, jefe de observadores, es argentino y con él pues vino un montón de gente. El segundo país era Chile, 69, Bolivia, 52, ¿de acuerdo? Esos son, digamos, los países más importantes. Fijaros, por ejemplo, España 18, pues está más o menos en el medio, Paraguay 37, México 25, etc. Es importante esto. Cuba es la primera vez en la cual participa militares suyos en una misión internacional, que también es una muestra un poco del deshielo que está habiendo en Cuba después de la visita que hubo de Obama, etcétera, etcétera, ¿no? La primera vez que Cuba participa. Fijaros que todos son americanos, básicamente, excepto España y Portugal. Portugal, pensar que el presidente, secretario general de Naciones Unidas es portugués y ahora siempre están ahí y tal. Suecia y Noruega, que son tradicionalmente países de Naciones Unidas que siempre ponen mucho dinero en todas las misiones. Reino Unido participó con 3, pero ya se retiran, y Canadá. El resto son todos países iberoamericanos. Fijaros también que los países fronterizos con Colombia no han podido participar. No está Venezuela, no está Brasil, no está Ecuador y no está Perú ni Panamá, porque no se quería que hubiera intereses, digamos, por ser países fronterizos. ¿Visto? Vale, entonces tenemos estos observadores. Luego hay personal civil, UNV, son voluntarios de Naciones Unidas, son gente voluntarios que están trabajando con nosotros, que son civiles también. Hay un pequeño grupo de funcionarios de este tipo. Y también, fijaros, 322 del gobierno y 322 de las FARC, ¿vale? O sea, estábamos trabajando juntos, ahora lo veremos, gobierno, FARC y Naciones Unidas. Aparte, fuera de eso, 2.300 personas para seguridad y 11.000 militares para seguridad también. O sea que es una misión relativamente grande, ¿eh? Estamos hablando de casi pues, 15.000 personas, ¿vale? Sigue. Bueno, entonces vamos a ver más cosas de la situación general. Trabajar por aquí, por Colombia, tampoco creáis que es una cosa muy tranquila, ¿no? En el campo pues hay muchos problemas, nosotros lo vemos día a día, ¿eh? Por un lado ha habido bastantes protestas, o sea, aprovechando que Naciones Unidas está por ahí, pues vamos a protestar, ¿no? Mineros, grupos de agricultores, grupos de ganaderos, gente que está contra el proceso, que te manifiestan o que intentan entrar de los campamentos, etcétera, etcétera. También están los grupos disidentes, gente de las FARC que no está de acuerdo con el proceso. Esos grupos que se evalúan en aproximadamente, no llegan a 500 personas, más o menos, pero son gente que ha salido del proceso y que siguen siendo guerrilleros. Luego todavía queda gente ahí, ¿eh? Y esa gente, pues, están haciendo cosas. Secuestraron, por ejemplo, a un señor de Naciones Unidas en Guaviare, creo que fue en el mes de marzo, y bueno, siguen haciendo sus ataques, etcétera, etcétera. O sea, la paz no es total, ¿eh? Luego están los grupos armados organizados, los GAO que llamamos, ¿no? Esos son restos también de los antiguos paramilitares que también quedan, que llaman autodefensas gaitanistas, etcétera, etcétera, quedan sobre todo en las zonas de Medellín, etcétera, etcétera, que también están por ahí pues haciendo sus matancitas, ¿no? También, como dicen. El ELN, que también está ahora en otro proceso de paz, pero todavía está ahí, ¿eh? Y bueno, y más grupos, ahí los pelusos que llaman el EPL, también está en la zona de Santander, etcétera, etcétera. Y luego tener en cuenta también que Colombia es el segundo país con más minas del mundo. Minas, no de minas pum, ¿no? ¿Sabes? Minas antipersonal, ¿eh? Entonces, es que hay muchas minas, hay muchos heridos por minas y pasear por el campo en según qué sitios no es una cosa para estar muy tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son riesgos, ¿no? Amenazas, sigue. Tener en cuenta también que en el año 2016, aunque el proceso empezó al final, murieron 126 líderes en 2016 y este año, 2017, está muriendo gente. Ayer mataron a uno en Guaviare, por ejemplo, ¿no? En Mesetas. Ayer mataron a uno en Mesetas. O sea, está
permanentemente está habiendo, no a la misma escala de antes, pero sigue habiendo asesinatos. 14 víctimas de minas, de artefactos improvisados. El ELN el año pasado hizo 26 ataques a infraestructura, les encanta cargarse el oleoducto de Caño Limón, que va pegado a la frontera que sale de petróleo. Vamos, cada 3 días le meten un pepinazo, vamos, ¿sabes? Y, por ejemplo, pusieron bombas aquí en Bogotá, ¿os acordáis? En el Andino, también en una estación eléctrica. Ha habido varios ataques, ¿no? O sea, quiere decir que la situación tampoco es que sea idílica. ¿Seguimos? Bueno, entonces vamos a ver un poco la estructura, que no vamos a entrar en detalle porque es tal, pero yo lo que me gustaría que os quedarais, esta es nuestra estructura, ¿no? Cómo nos hemos organizado. Hay un Estado Mayor, que los amarillos son donde están los españoles, pero lo importante es que la misión se divide en regiones, ¿vale? 9 regiones. Y cada región se divide en sedes locales, digamos, ¿vale? O sea, locales como pueblos y capitales de provincia, por decir así, ¿de acuerdo? Medellín, Popayán, Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga, Florencia, Quibdó, Valledupar y Guaviare, ¿de acuerdo? Esas regiones coinciden donde había actividad de las FARC, ¿sí? Y eran mandadas por un coronel. Las sedes locales era donde, ahora veremos, donde se ponían las FARC, están mandadas por un teniente coronel. Y el Estado Mayor es el que dirige todo, que está aquí en Bogotá también. ¿De acuerdo? Sigue. Entonces, nosotros para funcionar esta estructura es importante entender una cosa. Se crea una cosa que es el MMV, Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Ese mecanismo es un mecanismo que tiene las 3 partes. ¿Qué quiere decir? Que en todas las estructuras hay 3, gobierno, ONU y FARC. Siempre, gobierno, ONU y FARC. En todas partes están los 3. Quiere decir que durante un año hemos estado trabajando con un guerrillero al lado y un militar al otro lado, y nosotros en medio, ¿sí? Esto es una cosa que es nueva. O sea, ninguna misión lo había hecho antes. Y más a estos niveles, porque aquí sigue, esto sería a nivel nacional, lo mismo es a nivel regional, sigue, y lo mismo es a nivel local. A todos los niveles se trabaja, o se ha trabajado en los 3. Los 3. A mí me da igual, pero a un guerrillero que hasta hace un año el capitán de al lado era el que tenía por misión cargárselo, o a ese capitán que a lo mejor habían atacado y habían matado a alguno de sus hombres, para ellos es un poco duro, un poco bastante, ¿de acuerdo? Ha requerido un cambio de mentalidad muy importante. Y esto es el éxito de la misión, conseguir que 3 partes, bueno, sobre todo 2 partes que hasta el momento pues se odiaban y se mataban, trabajaran juntos durante un año. Es curioso cómo se ha creado esa confianza. Nosotros cuando llegamos aquí al principio, tú veías que era todo, eran reproches, desconfianza, no digo esto, miraban hasta la coma, de todo, cualquier cosa que se escribía era extremadamente complicado. Y poco a poco se ha ido creando una confianza entre todo el mundo y esto ha funcionado, ¿vale? Y esto es el éxito de la misión, conseguir que el tripartito funcione. ¿Y por qué es el éxito? Porque ha eliminado todas las desconfianzas. Porque cuando había algún problema, alguien había del otro lado al lado, que podía comprenderlo o decir, no, bueno, esto es así porque es asá, o esto lo vamos a hacer de esta manera, vamos a hablar, etcétera, etcétera. Este sistema ha funcionado y es la clave del éxito, ¿de acuerdo? O sea, esto lo tenemos que entender, esa es la idea fuerza que me gustaría que os quedarais con esto, ¿no? Este mecanismo de 3 ha funcionado, ¿vale? A los 3 niveles se funciona en reuniones, digamos, para prácticamente decidir todo, ¿sí? Entonces, Naciones Unidas, digamos, que es un poco el que lleva la voz cantante, es un poco, le llamamos, el coordinador de todo eso. Por ejemplo, las operaciones, digamos, las hemos diseñado nosotros, ¿de acuerdo? Las presentamos a ellos y allá se discuten. Digamos que nosotros somos los que lideramos un poco el procedimiento, ¿vale?
Aunque, bueno, luego si lo hablabas en otro entorno te dirán que son, pero realmente los que somos son ellos. Entonces, por ejemplo, ahí había, a nivel nacional, había una reunión que se llama de la conducción nacional, que estaban todo el día reunidos. Más Eva estaba ahí metida adentro porque era la que tomaba las notas y ella se lo sabe todo, ¿no? Entonces ahí vamos a discutir del todo, o sea, desde que vamos a hacer esta operación, o que aquí no le ha llegado la comida, o que este campamento está mal, o que por qué no tenemos médico, o por qué si nos tiene usted que pagar esto o lo otro, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se discutía todo, cada uno ponía su tal, al final lo que buscábamos siempre era el acuerdo, no podía ser que dijera, bueno, pues 2-1 y te aguantas, no, o sea, tenía que haber acuerdo entre los tres, siempre tenía que haber acuerdo entre los tres. Siempre tiene que haber la mayoría absoluta. ¿Que no estábamos de acuerdo? Pues habrá que cambiar algo. Eso genera unas negociaciones largas y horas de negociación, muchas horas. Pero al final, lo que digo, al principio eran más horas y al principio no sé si es que estaban ya cansados o qué, pero se ha ido acortando y se ha ido generando esa confianza, que es muy importante. ¿Vale? ¿Sí? ¿Bien? Venga, ¿seguimos? Bueno, entonces, la misión, ¿dónde despliega? Pues fijaros, donde hay los puntitos verdes, ¿no? Pero básicamente en las zonas que había más FARC, ¿eh? Fijaros aquí, Nariño, que ahora hay mucho lío, el otro día en Tumaco mataron a 6 o 7 campesinos, Putumayo, Cauca, Caquetá, Cauca, toda esta parte de aquí, Meta, Guaviare, también, toda esta parte de aquí por el sur. Y al norte, toda parte de Antioquía, Chocó, etcétera, es donde más se ha focalizado. También Arauca y aquí en la parte de las fronteras, aquí también hay bastante, norte de Santander. Esta es donde hemos desplegado esas sedes, que siempre son sitios inhóspitos y colgados. Ahora veremos por qué. ¿Sigue? Y los españoles estábamos en los puntos rojos, en todos los puntos rojos había españoles. Al principio conseguimos tener una visión de toda tener gente española en todos lados para poder dar una visión completa de todo. ¿Sigue? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver... ¿Vamos? Bien. Vamos a ver un poco ahora cómo ha funcionado la misión, ¿no? ¿Qué fases ha tenido? Fijaros, primero llegaron los observadores de sus países. Cuando se empezó la misión en junio, julio, no había nada. O sea, todavía no se sabía cómo íbamos a funcionar. Llegaron allá, les dieron una oficina en una esquina y empezaron ahí a trabajar, ¿vale? Entonces había que organizarse, ver cómo se iba a hacer, todos los procedimientos, cuáles iban a ser las necesidades, etcétera, etcétera. Se hizo los primeros reconocimientos que se ha visto en la película. Fue cuando ya, en agosto, esos observadores fueron diciendo, bueno, aquí pondremos una sede, aquí pondremos otra, pero no porque lo digamos nosotros, porque lo decíamos los tres, O sea, las FARC decían que se podían venir ahí, el gobierno lo mismo y nosotros también, ¿vale? A la gente hubo que formarla, la capacitación, porque este proceso es muy específico, muy particular, y la formación ha tenido que ser muy particularizada también, ¿de acuerdo? Y ya de los que estaban en Bogotá pasaron a las regiones, a esas capitales grandes, a Medellín, a Villavicencio, a San José de Guaviare, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pasaron allá. Y luego, a continuación, se empezaron a montar esas sedes locales, esas pequeñitas, que luego veremos cómo son, que eran de tiendas, Se empezaron a montar esas sedes y de ahí pasamos a las sedes, ¿de acuerdo? Conseguimos desplegar en ese sitio, en el mapa de puntos, desplegar en todo el país, ¿de acuerdo? Ahí estábamos solo los observadores y los del mecanismo, los de las FARC y el gobierno, pero que eran 3 o 4. El resto de la guerrilla estaba en el campo, nadie sabía dónde estaba, ¿sí? O sea, la guerrilla estaba oculta en sus cambuches, estaba en un proceso de alto el fuego, pero completamente militarizada y no salía, nadie sabía dónde estaba la guerrilla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue sacar a la guerrilla de sus agujeros, por decir así, y llevarlos a uno que llamamos PPT, puntos de preagrupamiento temporal. La guerrilla salió del bosque y se fue a una serie de puntos que también eran bosques, seguían viviendo en sus cambuches, en sus ponchos, sus tiendas, etcétera, etcétera, pero ya sabíamos dónde estaban.
¿de acuerdo? Primero la guerrilla salió, se localizó, pero todavía vivía en el bosque, ¿de acuerdo? Y de ahí movimos en otra operación las FARC a las zonas veredales de transición y normalización. Esas zonas, luego veremos lo que son, es unas zonas que en el acuerdo de paz se acordaron que iban a ser donde iba a estar la guerrilla para hacer la dejación de las armas. Es unas zonas en las cuales el gobierno dijo que no iba a entrar, que la policía no iba a entrar ahí dentro, que el ejército no iba a entrar ahí dentro, ¿vale? Es un espacio grande, no es a lo mejor, yo qué sé, tiene 20 por 10 kilómetros o lo que sea, hay un montón, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hicimos fue acompañar de los PPTs a las zonas veredales a la guerrilla. Movimiento de personal que hicimos ahí, ¿vale? ¿Seguimos? Como ya llegó la guerrilla, entonces iban llegando más observadores, las sedes locales se fueron ampliando, fue llegando más gente del mecanismo, más gente del ejército, más gente de las FARC, dentro de las sedes locales, trabajando con nosotros, y la guerrilla comienza a construir lo que son los campamentos. Esos campamentos donde ellos van a vivir. Lo que ha hecho la guerrilla es fundar poblaciones, donde según su teoría serán unas poblaciones socialistas, digamos, ejemplares. Ellos quieren, no sé si alguien conoce el concepto del kibutz, por ejemplo, israelita, o el kolhos soviético antiguo. Son poblaciones en las cuales no hay una propiedad privada, porque ellos son socialistas, y que hay una serie de cosas comunales como la alimentación, la comida es una cocina comunal, hay salas comunales, hay colegios, etcétera, pero todo muy comunal y todo el mundo vive en una especie de cooperativa. Ellos quieren, en esas zonas veredales, construyen esos campamentos para que sean esas poblaciones. Eso es lo que ellos quieren hacer, eso es lo que se marca en el acuerdo. Digamos que el gobierno les deja que vivan ahí. ¿Visto? ¿Seguimos? Después, mientras se hacía eso, empezamos con la dejación de las armas y el registro. Esto es muy importante. Pensar que los guerrilleros de las FARC, la mayoría no eran ciudadanos colombianos, nunca habían estado registrados, no tenían carnet, no tenían cédula de residencia, nadie sabía cómo se llaman, todos tienen un apodo, todos, el Timochenko, no se llama Timochenko, se llama el Rodrigo Londoño, ¿no? el otro, todos tienen un apodo. De hecho, ahora tienen problemas mentales porque llevan 40 años con el apodo y se tiene que cambiar el nombre, ¿no? Pero ese registro se hacía a la vez que entregaba las armas. Te cambio el arma por el carnet, por decir así. Había que registrar a la persona, llegar allá, ponerlo, o sea, buscar esos datos, dónde has nacido, quién es tu padre, quién es su madre, pues algunos tampoco ni lo sabían. Pensar que había muchos guerrilleros que los habían cogido de pequeños, que pasaba una columna de la guerrilla por una finca o lo que sea, y se llevaba a los niños y adiós. Y esos niños iban creciendo, tú hablabas con muchos guerrilleros, y yo empecé a los 12 años, yo empecé a los 10 años. Son niños que han sido toda su vida guerrilleros. Que esa es un poco duro, ¿eh? Entonces esa gente ya es ciudadana de Colombia, ¿vale? ¿Seguimos? Luego, la siguiente fue... No, tras. La siguiente fue las caletas. O sea, aquí llaman caletas a lo que son depósitos de armas. Luego lo veremos en la película. Esos depósitos de armas, una vez que nos entregaron las armas que llevaban en la mano, teníamos que ir a buscarlos. ¿De acuerdo? Esos depósitos había que ir a buscarlos. Entonces, eso lo hicimos nosotros. Buscarlos a sitios lejanos, luego lo veremos, ¿vale? Ese armamento que habíamos recogido... Tuvimos luego que trasladarlo aquí a Bogotá, donde lo destruimos, ¿de acuerdo? Un español fue el jefe de este aspecto. Y una vez destruido, la misión se cierra. La misión termina el día 25 y pues ahora nosotros estamos haciendo el trabajo de cerrar esta misión. Hasta esta semana cerraremos la misión, ¿de acuerdo? Es lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Fijaros que todo esto pasa en un año, prácticamente, ¿eh? ¿Vale? ¿Seguimos? Bueno, entonces veamos, por ejemplo, qué es una zona veredal. Fijaros, esto es un ejemplo de zona veredal. Es un área de terreno en el cual el gobierno dice que no entra ahí, ¿eh? Gracias, sí, mejor. En el cual hay un campamento nuestro, sede local del mecanismo, ¿de acuerdo? Nosotros estamos fuera de la zona
Y aquí no puede entrar nadie más que la guerrilla y la gente del mecanismo, ¿sí? Nadie puede entrar salvo esos. De hecho, ha habido incidentes judiciales, etcétera, etcétera, y no ha podido entrar el gobierno, a no ser que fuera una cosa puntual, ¿eh? Y aquí hay el campamento de las FARC, que ahora lo veremos, ¿vale? Hay una entrada, un área de recepción, que se controla que está todo el mundo. Aquí están las Naciones Unidas con la dejación de las armas, recogiendo el armamento, y fuera está pues, los batallones del ejército o de la fuerza pública, que dan seguridad. ¿Por qué? Porque las FARC tienen miedo, una cosa que tienen permanentemente miedo, recuerdan de los procesos de paz pasados, el famoso proceso del M-19, que terminó con una matanza de 5.000 personas que se habían desmovilizado. La FARC tiene miedo a eso. Digo, bueno, ahora ya no tengo armas, a ver si van a venir alguien y me van a hacer una matanza. Por eso quiere que el ejército y la policía los proteja. Yo te doy las armas, pero tú me proteges. No te doy las armas y me quedo ahí, ¿vale? Venga, seguimos. Entonces vamos a ver aquí unas fotos, pero bueno, más o menos nosotros sacamos casi 7.000 y pico personas de los guerrilleros, que eran, acordaos que eran 20 y pico, 30, es los que quedaban. 26% de las FARC son mujeres. 26% de las FARC son mujeres. Importante este punto. ¿Por qué? Porque, bueno, muestra que, bueno, ellos son muy igualitaristas y te da igual hombres y mujeres, pero curiosamente ha pasado un proceso que es curioso. Las mujeres de las FARC pues no tenían permitido tener hijos, ¿no? Normalmente pues tenían sus parejas allá, dentro de la... Y entonces, pues bueno, si alguna se quedaba embarazada, pues la hacían abortar o lo que fuera. En el momento que digamos que el proceso ha terminado, se ha producido una explosión de natalidad de parejas. Sí, o sea, muchísimas mujeres están embarazadas porque claro, llevan muchos años con su pareja, etcétera, etcétera, y pues ahora pueden tener hijos, ¿no? Digamos que se está produciendo un cambio, que ves los campamentos como aparecen mujeres embarazadas por todos lados, pero que es consecuencia de la normalización. Es normal que tengan hijos y lo que no es normal es que no los tengan, ¿no? Estando con su pareja durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces es curioso ese tema, ¿no? Los hijos de la paz, ¿no? Aquí ya vamos a ver unas fotos. Por ejemplo, estas son cuando movimos a los guerrilleros de los PPTs a las zonas veredales. El gobierno también colaboró. Muchos movimientos se tuvieron que hacer por río, por barca. Sigue. Aquí también. Si apagamos la luz, mejor. Ahora igual. Sí. ¿No? Bueno, estos son todos los procedimientos. Claro, mover 7.000 o 8.000 personas a la vez, pues fue bastante complicado, con todos sus equipos. En aquel momento todos los guerrilleros iban con su uniforme, sus equipos, sus impedimentas, sus sacos de dormir, cosas para comer, municiones. Pues municiones no solo de fusilería, misiles, granadas, etcétera, etcétera. Un ejército. También, a partir del momento que las FARC se reúnen, se empieza a dar asistencia médica. Las FARC tenían su propia red médica, con unos que llamaban médicos formados normalmente en Cuba, no estaba mal, pero vamos, yo recuerdo haber estado en una que a mí me impresionó ver cómo una mujer, la primera vez que la visitaba una ginecólogo, y le decía que tenía cáncer de mama y que porque nunca lo había podido detectar, ¿no? O sea, que estas cosas que se cogen a tiempo, pero quiero decir que, claro, para alzar la vida tampoco no ha sido una maravilla, ¿no? Que intentamos vivir bien, pero no era. ¿Sigue? También nosotros nos encargábamos de controlar la comida, porque en el momento que llegaban ahí a las zonas veredales, el gobierno de Colombia era el responsable de darles la alimentación. O sea, comida para que se la cocinaran, ¿de acuerdo? Eso ha sido un problema también, porque ha habido algunas veces que no llegaba la comida, entonces a lo mejor en un campamento había 500 personas y se les acabó la comida. Y un día sin comer aguantan, ¿no? Pero 2 ya no, ¿no? Entonces ya eso te generaba problemas, había que resolverlo rápidamente, porque si no se iban a robar vacas por ahí. Y claro, era una... Claro, porque claro, a la gente que del campo, que al lado le pone una zona veredal, si son amigos de las FARC, vale, pero si no, tampoco no te hace mucha gracia, ¿no? Esto es, por ejemplo, un campamento de las FARC cuando se estaban construyendo. Fijaros que son como casitas normalmente de madera, se han construido y con edificios más grandes, sigue Eva,
¿veis? Estos son que, por ejemplo, esto sería para hacer reuniones o etcétera, ¿no? Ellos tienen sus planos de cómo tiene que ser, y en cada edificio, cada habitáculo de 38 metros cuadrados o 36 metros cuadrados, ahí estaba previsto que viviera 1 o 2 personas, ¿de acuerdo? Entonces mira, estaban construyendo, pero todavía tenían las tiendas, ¿no? Sin embargo, esto es como vivían antes, ¿no? O sea, estos son los cambuches. Ellos se hacen esas tiendas con ponchos, con plásticos, que es como vivían los guerrilleros ahí, ¿eh? Por ejemplo, estos son que han ido allá, pero todavía viven en los cambuches, ¿eh? ¿Veis? Esto es, ya se supone que esto ya no está, ¿eh? Lo mismo, este es otro campamento. Y estos ya son los campamentos de la sede local, donde estaban las Naciones Unidas, ¿vale? En esas tiendas de campaña es donde vivíamos, ¿vale? Bueno, todo esto ha generado un problema logístico impresionante, porque tener en cuenta que lo que hemos dicho al principio, esos problemas de comunicaciones, esos problemas de terreno, de clima, afectan muchísimo a la logística. O sea, aquí te cae una chufa de agua de 100 litros por metro cuadrado y la carretera queda inutilizada, porque el asfalto no es la norma. Y si tienes que llevar la comida o tienes que salir, tienes que entrar, tienes que patrullar, etcétera, etcétera, eso es un grave problema logístico, ¿eh? Que ese ha sido lo que ha condicionado la operación. La operación ha sido condicionada, sobre todo, por la logística, no por los desacuerdos entre unos y otros, sino ha sido la logística. Pensar que, por ejemplo, hay sedes que solo se puede ir en barca. Solo se puede ir en barca, nada más. Y si el río tiene mucha corriente, ni así. Y si uno se pone malo, pues a ver cómo lo sacas de ahí, ¿de acuerdo? Y fijaros, muchas sedes a más de 5 horas de la región, ¿eh? O sea, no es, voy a arreglar esto, no, tranquilo, que ese es el problema, ¿de acuerdo? Entonces ese es nuestro problema gordo, ha sido la logística. ¿Seguimos? Bueno, entonces pues una sede local, por ejemplo, lo mismo, ¿eh? También sedes locales con las tiendas blancas, algunas que estaban mejor y otras que estaban peor, ¿eh? Pues unas tenían enfermería, otras no, con valla, poco a poco se han ido perfeccionando, ¿eh? ¿Vale? Esta es una vista, por ejemplo, de unas sedes estos allá en el Caquetá, ¿eh? Y bueno, pues está, por ejemplo, otro problema muy gordo ha sido las aguas, o sea, tener agua limpia para beber o para lavarse, o sea, ahí ha habido muchos problemas de disentería, y lo mismo con las aguas residuales también, el sacarlas, porque hemos estado muchos meses en el mismo sitio en un campamento, ¿vale? Diferentes campamentos, seguimos. También es un trabajo, esto ha sido un trabajo bestial hacer esto, ¿eh? Ha sido bestial. Bueno, ahora vamos a ver, nos hemos hecho un poco la idea de lo difícil que ha sido esto, ¿no? Vamos a ver un poco el proceso de dejación de armas, que esa es la parte más importante, en la cual básicamente estaban FARC y Naciones Unidas. El gobierno ha colaborado, pero de fuera, dando seguridad o apoyando. Primero, registramos las armas. Cuando el guerrillero llegaba al campamento, llevaba su fusil, su pistola, tal. Entonces, lo primero era registrarle. Entramos aquí, pam, pam. Después, comprobábamos que estaba todo bien y de esa comprobación, de esa numeración, que por cierto se ven cosas muy curiosas, por ejemplo, armas de procedencia soviética, pero también hay armas de procedencia española, que alguien la ha comprado en el mercado de tal, o chinas, muchas armas norteamericanas compradas con dinero de narcotráfico, buenas armas, misiles, incluso misiles antiaéreos, morteros, mucha munición, radios, visores telescópicos, fusiles de precisión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un ejército gordo, bueno. Entonces, una vez hacíamos este tema, entonces ya recogíamos las armas. Ese es el proceso en el cual, no sé si alguno vio en la tele, venía uno, pam, y te daba la arma a ti. Lo registrabas y entonces se le hacía esa certificación. Se daría ese papel por el cual le darían la ciudadanía. ¿La pregunta? Sí, perdón. ¿Cómo se sabe que los de las FARC entregaron todas las armas? O sea, ¿qué certifica que se han entregado todas esas armas? Pues te tienes que fiar. Sí. Pero te puedo decir una... Exactamente. Claro, porque no, te tienes que fiar de ellos. Pero te digo una cosa, en otros procesos de paz, aquí se ha recogido más de una arma
por persona. Más de una arma por persona se ha recogido. En otros procesos de paz se recogían media arma por persona. O sea, ¿las FARC puede ser que tengan armas? Bueno, podrá ser. Ahora ya son ciudadanos colombianos, allá ellos con la ley. En principio no deben tener. Podría ser que tuvieran, pero no lo sé. Digamos que todo se basa en la confianza, ¿vale? Una vez se recoge todo esto, se llevan las armas, se trajeron las armas aquí a Bogotá, a ese depósito de armas, y aquí se destruyeron, se inutilizaron todas las armas. En un trabajo muy gordo, de destruirlo. ¿Sigue? ¿Vale? Entonces, fijaros, 8.994 armas hemos recogido, ¿sí? 1.700.000 municiones, 38 toneladas de explosivos, 51 kilómetros de mecha, casi 52 kilómetros de mecha detonante, 11.000 granadas, 3.500 minas, 46.000 iniciadores para poner los explosivos, y fijaros ahí, 4.370 municiones de mortero, ¿vale? O sea que yo creo que no está mal lo que hemos recogido. Hemos recogido mucho, hemos recogido mucho. ¿Que quede más? Puede ser, pero en principio no debería quedar mucho. Fijaros que son más de un arma por persona, más de un arma por persona. Y recoger eso ha sido complicado. ¿Por qué? Porque en cada campamento de las FARC nosotros montábamos ya dentro de la zona veredal este chiringuito, que era la zona de dejación de armas, que al principio ahí vivíamos nosotros, ahí en esa casita, durante unos cuantos meses. ¿Sigue? ¿Veis? Se iban montando estas partes, donde luego, se pusieron los contenedores. Esos contenedores se trajeron allá, que en algunos sitios hubo que traerlos casi en helicóptero, porque no se podía ni entrar con camión, y ahí era donde íbamos metiendo todo lo que íbamos recogiendo, ¿vale? Y todas esas armas, luego, una vez trasladadas, se han utilizado cortándolas con soldadura. Todas estas armas se han cortado y se han utilizado cortándolas en esas direcciones, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, esto es cosas que se han recogido en caletas. O sea, llegas ahí en un agujero y te encuentras pues todo esto. Tener en cuenta que muchas municiones están en mal estado de conservación y ya solo es peligroso ya sacarlas del agujero. Hay que saber, y es un trabajo bastante complicado. ¿Sigue? Vale. Entonces, ponemos lo que falta de la película.
001688. Consideramos que el compromiso con la dejación de armas individuales adquirido por las FARC-EP en el acuerdo de paz ha sido honrado de conformidad con la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo. It not only means a new chapter in Colombia, but it also means that for all the issues in the world, La misión de las Naciones Unidas está dando cumplimiento al cometido que le otorgaron el gobierno de Colombia y las FARC el 15 de enero de 2016, cuando le solicitaron la verificación internacional del cese el fuego y de la dejación de armas. Bien, ahora vemos otra breve filmación del trabajo de detalle de las caletas, que ha sido realmente lo más complicado. Sí, una pregunta, sí. Soy Sofía, de primero B de bachillerato, y le quería preguntar, usted dijo que había muchos menores de edad que pues lo sacaron de su familia y estuvieron en las FARC toda la vida. Pues estos lugares de refugio que ustedes pusieron, había menores de edad, ¿y qué hicieron con estos menores de edad? Sí, los menores de edad, cuando entraron en las zonas veredales, hubo un proceso aparte con ellos, se identificaron y se sacaron. Los menores de edad se sacaron de ahí, de las zonas veredales, y el problema es que algunos recordaban quién era su familia o sabían quién era su familia, y otros o no tenían familia y en principio no estuvieron incluidos en el proceso de paz como menores de edad, sino que ya fueron acogidos por instituciones sociales. ¿De acuerdo? Eso fue lo que pasó. Luego otra cosa también es la edad de la gente. Porque ibas a algunas zonas, veías gente que decía, no es menor, y dice, pues tiene una cara de tener 14 años que, ¿sabes? Eso también mucha gente decían que no eran menores y lo eran. ¿Vale? Vamos a ver, perdón, acá hay un equipo de extracción de armas. Un poco de perforador, C200, hicimos, nos está quedando bombillo rojo,
En Agache, donde también mañana nos va a venir a buscar el helicóptero, y ahora estamos parados sobre la mesa de arena en este punto. Sabía que tenía el bico más largo. Y guantes. Vale, no tiene ¿Bien? problema. Y esa de rosquito de la buena. La tiro. Lanzagranada individual de 40 milímetros. 1, 2. Estamos como, le ponemos prácticamente el orden, ¿no? A veces una carga de 100 gramos de TNT puede que la haga reaccionar. Inmediatamente me diga cómo hacer. Hoy hiciste una reunión para ti. No, unas cosas. Una señora también. No le voy a permitir. Entonces, como conclusiones decíamos que hemos cumplido la misión. Como he dicho antes, la confianza es la clave del éxito. Esta es una misión única que es un ejemplo para otras misiones. Y pensar una cosa, que solo en este año, si hubiera seguido la guerra, por lo menos, estadísticamente, habrían muerto 1.500 personas. Más o menos. Que es lo que está, eso es lo que yo creo que se han evitado estas muertes, ¿eh? A partir de ahora las FARC se van a integrar en la política. El FARC ya no quiere decir eso, quiere decir Frente Amplio Alternativo Revolucionario de Colombia, una especie de partido de izquierdas. Pero es importante que la misión sigue. Hay otra misión que empieza el día 26 de septiembre, que se llama la misión de verificación con V
Naciones Unidas en Colombia. Esa misión tiene dos patas, dos misiones. Una es apoyar a las FARC en lo que les queda ahora. Ahora están en esos campamentos y ahí se tienen que reinsertar, hay que enseñarles una profesión, porque su profesión es ser guerrillero y se tendrán que ganar la vida, ¿eh? Hay que enseñarles una profesión, hay que reinsertarles, hay que facilitar que se queden ahí o que se vayan con su familia, y hay que garantizarles la seguridad, que no pasa lo que pasó con el M-19, ¿vale? Esa es una de las misiones. Y una nueva tarea, una nueva pata que ha surgido es que el Ejército de Liberación Nacional, el 1 de octubre, ha firmado un alto el fuego temporal hasta el día 9 de enero. Es un inicio de un nuevo proceso de paz. Ese nuevo proceso de paz con el ELN está siendo también, se ha creado otro nuevo mecanismo con el ELN y está siendo también vigilado por esa nueva misión. La misión sigue adelante con el ELN. A ver, esperemos que en enero el alto el fuego temporal se convierta en definitivo y luego se pueda decir que el ELN también se desarma, con lo cual prácticamente estará garantizado una parte importante de la paz. Algunas milicias gaitanistas también han dicho que se van a desmovilizar, quedaría el EPL, que son 4, los pelusos que le llaman, y prácticamente estaría todo bastante arreglado. Desde el punto de vista español, yo, digamos, representando a España, ha sido un honor poder trabajar aquí para Colombia y para la paz. Y yo creo que, bueno, las relaciones entre España y Colombia siempre han sido excelentes y lo siguen siendo, y como muestra es esta nuestra participación. Los españoles han hecho una excelente tarea, en parte gracias a nuestra formación. Como vino aquí la ministra de Defensa y dice, mira, aquí no tenemos ni fragatas, ni tanques, ni aviones, solo tenemos nosotros y nuestras circunstancias. Nos ha permitido que los españoles cogieran muy buenos puestos por su capacidad y por su responsabilidad, y todo el mundo ha quedado muy satisfecho de nuestro trabajo. Y son las 9:30, en punto. Gracias por vuestra atención y muy amable.